Titular el mensaje de esta mañana: el avivamiento viene de Dios. Recuerden que estamos teniendo una serie de sermones en estos salmos de ascenso, estos cánticos de ascenso del 120 al 134, titulados En busca del reino de Dios. Y el avivamiento es algo importante en la Biblia. Los avivamientos son momentos especiales, sucesos históricos únicos, sucesos en los cuales se puede apreciar el arrepentimiento de la gente, el cambio de las personas, el entregarse a Jesucristo. Pero eso no solamente cambia la vida de la persona, sino también que es un impacto en la sociedad. O sea, cuando las sociedades experimentan avivamientos, las sociedades también al mismo tiempo experimentan prosperidad, experimentan gozo, experimentan paz, el amor de Dios. La pregunta que muchas veces me hago es: ¿no tendrá Cuba necesidad de un avivamiento? ¿No son estos tiempos idóneos para que ocurra un avivamiento? Tanta escasez, tanto dolor, tanta tristeza que se está viviendo en los hogares hoy en día, tanta necesidad de Jesucristo. Los avivamientos son importantes, los avivamientos son necesarios, pero también nosotros debemos tener presente algo acerca de los avivamientos. El Salmo 126 declara un momento histórico en la vida del pueblo de Israel. Declara el momento en el que ellos regresaron del exilio. Cuando ellos vinieron de Babilonia, ellos sintieron gozo porque estaban en su tierra nuevamente. Es cierto que tenían que hacer muchas cosas, pero estaban gozosos porque habían salido del cautiverio y habían podido regresar a su país. Yo sé que eso es un poco difícil de entender para nosotros los cubanos, ¿no? Volver a tu país. ¿A hacer qué? ¿A recoger qué? Pero déjame decirle que hay gente que tiene añoranza, ¿sabe? Hay gente que extraña eso porque cuando uno sale de este país, uno se encuentra con otra cultura, uno se encuentra con otras costumbres, las personas son distintas. Entonces, eso a lo que nosotros le llamamos el cubaneo, eso no se ve en otras partes, porque cada quien vive su pedazo y es así. El cubano es único, es irrepetible. Usted puede salir de Cuba, estar en cualquier lugar y usted identifica a un cubano al momento por la forma en que habla. Honestamente, ¿te parece que está echándole guapería a alguien cuando está hablando? Esa forma de hablar es del cubano. Por eso puedo entender que quizás haya personas que, aunque han salido y sabemos que salen buscando mejoras económicas, tengan cierta añoranza por lo que dejaron atrás. Tengan cierta añoranza por la gente, por el pueblo, por las relaciones, por las amistades, por tantas cosas. Por eso usted los ve que cuando están afuera y tienen la oportunidad de reunirse, se reúnen y comparten como lo que son, como cubanos. Ahora estamos viendo al pueblo de Israel que está regresando y se está alegrando. Por eso, aunque no comparto mucho la traducción de la Reina Valera del 60, me gusta más la Biblia de las Américas, otra versión española, que traduce diciendo: cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. Nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dijeron entre las naciones. Estos 3 versículos del Salmo 126 nos están hablando de algo que ocurrió, algo que vivieron. Ellos tuvieron la oportunidad de experimentar el regreso como un avivamiento. No hay un momento de gozo más importante en la Biblia que los momentos de avivamiento. Pero si algo quiero que nos quede claro en esta mañana a la luz del Salmo 126, es esta verdad. Solo Dios puede hacer el verdadero avivamiento realidad. Solo Dios puede hacer realidad el verdadero avivamiento. No depende de nosotros, depende de Dios. Nosotros tenemos una parte en el avivamiento. Nosotros trabajamos para que ocurra el avivamiento, pero el avivamiento lo da Dios. Y uno puede pensar y ver que lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos se puede asemejar, se puede acercar a lo que es un avivamiento.
Ahora, ¿por qué podemos decir que solo Dios puede hacer realidad el verdadero avivamiento? En primer lugar, porque Él lo hizo primero en nuestras vidas. Los avivamientos no son fenómenos como si fuesen actividades programadas. Los avivamientos tienen que ver mucho con las personas, porque el avivamiento es algo que se produce dentro de la persona primero. El Salmo 126 del 1 al 3 nos muestra cómo Dios obró en la vida del pueblo para que ellos pudieran regresar a su tierra. Y ese impacto de volver a regresar a su tierra fue lo que produjo que precisamente ellos se dieran cuenta de que volvían a soñar nuevamente. ¿Usted sabe lo que es volver a soñar? Quizás alguien diga, hace tanto tiempo que no sé lo que es volver a soñar. Hay gente que no sueña. ¿Para qué soñar? Como dice un viejo refrán por ahí, que el que vive de ilusiones muere de desengaño. O sea que el sueño no ayuda. Hay otros que dicen como que el sueño no cuesta nada. O sea, no tienes ningún problema con soñar. Sueña todo lo que quieras, al final eso no te va a costar. Sí, pero es que a veces la gente se cree hasta el propio sueño y ya tiene miedo hasta soñar. O sea, soñé que me iba de este país. Ya, se puso mal la persona. Ese día se le complicó el día a la persona. Porque el sueño no se le va a dar, porque lo soñó. Pero cuando las personas sueñan es porque tienen ilusiones, porque tienen metas, porque comienzan a desear y anhelar cosas importantes en su vida. Dice estas personas que cuando ellos regresaron de la cautividad de Sión, fueron como los que soñaban. Porque aquellos sueños que ellos tenían de volver un día a su tierra, se hicieron realidad. ¿Cuántas cosas hemos soñado en nuestra vida? Y cuando vinimos a Jesucristo, se hicieron más que realidad. ¿Cuántas cosas anhelamos estando antes sin Cristo? Y cuando vinimos a Cristo nos dimos cuenta de que solamente en el Señor estaba el verdadero sueño. La gente no tiene lo que busca porque lo busca donde no lo tiene que buscar. Porque lo busca en el mundo, lo busca en las bebidas, lo busca en el dinero, en las mujeres. Pero la verdad, lo que la gente necesita solamente se encuentra en un solo lugar. Y es en Jesucristo. Por eso yo puedo entender a estos cautivos que soñaban con regresar a su tierra y su sueño se hizo realidad. ¿Qué has deseado tanto en tu vida que aún no se ha podido lograr? ¿Qué has querido tanto en tu vida que aún no lo has podido recibir? Yo no digo que Dios hace realidad todos tus sueños, pero los sueños que verdaderamente valen la pena, las cosas por las que verdaderamente vale la pena vivir, Dios siempre se la da a sus hijos, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces nuestra boca se llenó de risa. Cuando uno experimenta el avivamiento en la vida, cuando uno lo puede tener, lo puede palpar, uno se da cuenta de que su boca se llena de júbilo. Llenar nuestra boca de risa también es un elemento usado por el salmista para hablar de la condición de regocijo de las personas. Hay dos actitudes ante la vida, ¿sabe? La gente puede pasarse el tiempo quejándose, o la gente puede pasarse el tiempo agradeciendo y alabando por lo que está ocurriendo. ¿Cuántas razones tenemos para quejarnos? ¿Cuántas razones tenemos para sentirnos mal? ¿Cuántas razones tenemos para quizás echar la culpa de lo que está pasando? Pero la pregunta es, ¿hay algún motivo en tu vida por el cual te gustaría darle gracias a Dios? ¿Hay algún motivo por el cual en tu vida merezca la pena llenar tu boca de risa, llenar tu boca de júbilo? Yo creo que el solo hecho de haber conocido a Jesucristo es motivo suficiente para que todos los días nos levantemos con gozo. Yo he escuchado el testimonio de personas que han dicho, cuando yo no tenía a Jesucristo, mi vida era triste. No tenía deseos de vivir.
Pero después que conocí a Cristo, me llené de gozo. Era como si volviese a vivir. Y es cierto. Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, esa persona vuelve a vivir, literalmente. No lo estoy hablando solo en el sentido espiritual, lo hablo en todos los sentidos. Quizás alguien venga a su mente en una situación así. Antes de Cristo era alguien muy deprimido y ahora en el Señor ha encontrado la fuerza para seguir adelante. La palabra del Señor nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si quieres vivir tu vida quejándote, lamentándote, vas a tener mucho por delante, pero no vas a disfrutar lo que Dios está haciendo. Si comienzas a ver tu vida en Cristo como un motivo de continuo gozo y de continua felicidad, de continuo regocijo, de continua celebración, no vas a tener un solo chance para quejarte o para lamentarte, porque vas a ver cómo Dios en cada momento está actuando en tu vida. Nuestra boca se llenó de júbilo. Llegaron a un lugar donde no estaba el templo. Llegaron a un lugar donde sus casas estaban destruidas, estaban desbaratadas. Llegaron a un lugar donde los muros estaban caídos y aún así sintieron gozo y su boca se llenó de júbilo. No tenían nada, pero estaban gozosos. Tenían que construir sus casas, pero estaban gozosos. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo fue que ellos pudieron tener un gozo en medio de tantas escaseces y de tantos problemas y de tantas circunstancias difíciles? Porque lo que tenían ahora, aunque materialmente no era todo lo que hubiesen deseado, era mucho mejor que lo que dejaron atrás. Porque cuando tú vienes a Jesucristo y te das cuenta de que todo lo que tenías antes, aunque fuese mucho, en realidad no valía la pena, porque no podía llenar el vacío que solamente Jesucristo puede llenar. Tu boca se llena de gozo, no porque tienes más de lo que antes tenías, sino porque ahora tienes lo que verdaderamente necesitabas. No se trata de la cantidad lo que hace verdaderamente feliz a una persona, sino se trata de tener lo que verdaderamente uno necesita. Porque quien lo tiene todo y no es feliz simplemente puede darse cuenta de que no tiene lo que verdaderamente necesita. ¿Verdad que nos faltan muchas cosas, no? Tenemos muchas necesidades, muchas situaciones, pero Cristo está con nosotros. El Señor no nos ha dejado. Puede que tú hayas estado sintiendo en tu vida que estás atravesando un desierto. Puede que hayas estado sintiendo en tu vida que te encuentras rodeando los muros. Pero el Señor no te ha dejado, ni te va a dejar. Tienes motivos para alabar. Y quieres que te diga algo también. Esa obra de Dios en tu vida, el avivamiento, el poner en ti el deseo de dar gracias, el deseo de regocijarte, es algo que otros están mirando. Y provoca que otros glorifiquen el nombre del Señor. Dice que en el verso 3, verso 2, entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Óyeme, ustedes han cambiado la vida de fulanito de tal. Yo no sé qué fue lo que le hizo la iglesia, pero cuando se metió en la iglesia, entró una persona y salió otra. ¿Cuántos hemos escuchado ese testimonio? Había un hombre, yo no sé si esto pasó de verdad, yo lo voy a relatar como si fuese un testimonio de verdad. Había un hombre que no era cristiano. Su esposa conoció a Jesucristo. Y todos los domingos esa mujer iba a la iglesia. Y se regocijaba y cantaba y miraba con un gozo tremendo de la iglesia. Pero todos los domingos iba porque aquello para ella era una experiencia transformadora, renovadora, revitalizadora. Pero su esposo se quedaba en la casa. Y a su esposo comenzó a preocuparle el gozo de su esposa.
porque venía más contenta de la iglesia que cuando estaba en la casa. Y el hombre empezó a pensar que la mujer le estaba siendo infiel. Las cosas que el diablo pone en la mente de la gente cuando Cristo no está. Así que ese hombre un día cogió a su esposa y le dijo, fíjate bien lo que te voy a decir. O Cristo o yo. O la iglesia o yo. Y la mujer le dijo, mi vida, Cristo y tú. La iglesia y tú. Pero este hombre no pudo más. Y un día fue a hablar con el pastor. Y le dijo al pastor, pastor, yo vengo a hablar con usted porque mi mujer se está viendo con un hombre en esta iglesia y yo necesito saber quién es ese hombre. Y el pastor le preguntó, pero ¿por qué tú sospechas que eso sea así? ¿De dónde tú sacas esa sospecha? Y el hombre le dijo, porque es que mi mujer era una persona antes y ahora que está viniendo a la iglesia es otra. Y la única razón por la cual eso puede estar sucediendo es porque ella se está viendo aquí con un hombre. Dígame quién es ese hombre. Y el pastor entendió lo que estaba sucediendo y le dijo, querido amigo, váyase tranquilo para su casa, que aquí su esposa no se está viendo con ningún hombre. Y quiero decirle que la razón del gozo de su esposa no se encuentra en ningún hombre de esta iglesia. Donde único se encuentra, ¿sabe dónde es? Es en Jesucristo. Y aquel hombre, la única forma que tuvo de saciar su curiosidad del gozo de su esposa fue yendo un día a la iglesia, conociendo a Jesucristo y descubriendo que el verdadero gozo de su esposa también ahora era el verdadero gozo de su vida. Grandes cosas ha hecho Dios con esto. Eso es lo que dice la gente cuando nos ve. Porque la gente conoce lo que éramos cuando estábamos en el mundo. La gente sabe la clase de personas que fuimos antes de conocer a Jesucristo. No hay quien les meta un cuento. El problema es que ellos ahora no se creen esta nueva versión de nuestras vidas. Pero ¿saben qué? No pueden negar esto. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¿Está usted alegre, mi hermano, por lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Está usted gozoso por la salvación? ¿Está usted gozoso porque antes era una persona perdida y ahora es alguien que tiene vida y vida en abundancia? No importa lo que venga a tu vida, Cristo es el verdadero motivo de tu avivamiento personal. Cristo es lo que está poniendo en la gente que nos ve alrededor la curiosidad y la pregunta, ¿cómo es posible que ellos antes eran una cosa y ahora son otra? Él lo hizo primero en nuestras vidas. Pero también Él promete hacerlo en la de muchos más. Esta es la segunda razón por la cual creemos que el verdadero avivamiento solamente puede venir de Dios. Porque Él promete hacerlo en la de muchos más. Dice el verso 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Tenemos el compromiso de clamar a Dios para que Él haga fluir a las personas a sus pies. Hemos vivido etapas en este país en las que se predicó fuertemente el Evangelio y la gente cerraba la puerta de su casa. La gente se burlaba de los cristianos. La gente se burlaba de la iglesia. Yo creo que en algunos casos hasta tiraron huevo culeco contra los templos. Hicieron actos de repudio en algunos centros de trabajo, en algunas escuelas. Pero ahora estamos viviendo una etapa distinta. La gente viene sola a Jesucristo. La gente pasa, se queda mirando el templo y tú les dices, ven. La persona entra. Y la persona entra sin habérselo propuesto, pero eso no es lo más grande que ocurre, ¿sabe? Lo más grande que ocurre es que esa persona ese día levanta la mano recibiendo a Jesucristo. Dios toca su corazón. Y tú dices, ¿y eso cómo es posible? ¿Quién lo hace? Mire, eso no lo hace el que está predicando.
para que a nadie se le ocurra pensar, no, porque ese día estaba predicando Bárbaro, ese día estaba predicando Moisés. Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso no lo hace la persona que está dirigiendo el programa, los músicos, el tipo de culto que se está celebrando. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Tenemos el gran compromiso de clamar por la salvación de nuestro país. El pedido del salmista es: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. En otras palabras, Señor, nosotros no somos los únicos que debemos estar aquí. Hay muchos que necesitan regresar. Hay muchos que necesitan volver. Quizás estamos aquí y estamos disfrutando de las bendiciones de Dios, pero tenemos que pensar que fuera de este templo hay muchas personas que todavía viven tristes, amargados, decepcionados, sin esperanza. Necesitamos clamar por ellos. Necesitamos pedir por ellos. No nos puede caer ese complejo de guagua, ¿sabe? El complejo de guagua es que todos estamos asustados hasta que nos montamos. Ya cuando usted se monta, chofe, cierre la puerta. A veces al cristiano le pasa así, ¿sabe? Ese complejo de guagua, de que ya yo llegué y me salvé, y gloria a Dios, aleluya, tremendo gozo y todo. Hermano, tenemos que sentir carga por el que aún no ha conocido a Jesucristo. No podemos estar quietos cuando tenemos familiares que todavía no creen en Dios. No podemos estar conformes cuando tenemos amistades y personas a las cuales apreciamos que todavía no han tenido una experiencia con Jesucristo. Hay que clamar por esas personas. Nuestro deseo tiene que ser como el de aquel gran hombre de Dios que clamaba al Señor y le decía: dame a Escocia o me muero. Nuestro clamor tiene que ser ese: danos a Cuba, Señor, o nos morimos. Los arroyos del Negev eran un fenómeno geográfico interesante. Cuando el salmista dice que, como los arroyos del Negev, que haga volver a la cautividad, uno tiene que ubicarse que en el sur del país, había un desierto muy grande. Ese era un desierto fuerte, desierto de Judá. Pero en algunas épocas del año, que eran las épocas de lluvia, en el desierto se formaban arroyos que regaban la tierra. Esos momentos eran especiales. Sí, porque no estamos hablando de un desierto de arena como el Sahara, las películas que ustedes quizás han visto. Este es un desierto diferente, un desierto donde hay piedra, es un suelo bastante árido, o sea, no se puede esperar tener una agricultura muy buena allí. Pero esos momentos de lluvia que hacían aparecer arroyos, ciertos arroyos en ciertas épocas del año, eran motivos de regocijo. ¿Cuánto no nos gozamos nosotros cuando vemos personas que estudiaron con nosotros, que trabajaron con nosotros, que viven en nuestra cuadra y un día entran por el templo y aceptan a Jesucristo y decimos: pero fulano, tú aquí, yo aquí. Tanto que te hablé de Jesucristo, así mismo es, tanto que me hablaste del Señor. Deuteronomio 11:14 nos dice cuál era la condición de la tierra prometida. Dice este precioso texto: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Muchas veces cuando se nos describe, cuando escuchamos esta frase, tierra que fluye leche y miel, nos estamos imaginando verdes pastos. Debe decirle que esa no es la geografía de la tierra de Israel. Hay lugares en los cuales se puede ver esta bendición, pero no en todos los lugares hay tierras de pastos. Así que el pueblo de Israel necesitaba entender que la única manera en que la tierra se podía ser productiva era que Dios garantizara que cayera siempre la lluvia. Aquí a veces como que nos confiamos de que esta es una isla, estamos en un trópico, aquí las condiciones climatológicas favorecen. Pero, hermano, cuando hay una sequía, hay sequía. Cuando hay una sequía, ni aunque estemos en el medio del Océano Pacífico. Aquí nosotros vivimos en una época, casi un año y pico de sequía, y fue triste. No se pudieron ni siquiera celebrar retiros en Yumurí. ¿Quién es el que trae la lluvia? Es el Señor.
Así fue la experiencia de Israel cuando atravesó el desierto en su viaje a la tierra prometida. Así fue la experiencia de los que regresaron del exilio. Dios fue quien los trajo. Dios fue el que permitió que ellos regresaran. Dios fue quien los trajo y los condujo hasta la tierra prometida. De igual manera, en tiempos de crisis, Dios gusta de hacer que las personas busquen desesperadamente su rostro. ¿Usted no se ha puesto a pensar que cuando más difícil está la situación económica es cuando más personas vienen a los pies de Cristo? Que no fue en los años 60, en los años 70, en los años 80, donde habían cosas que las iglesias estaban llenas, sino que fue en los años 90 cuando nuestros templos se llenaron de personas, cuando se abrieron más iglesias en Cuba. Y en estos momentos estamos viviendo tiempos así. Cuando más fuerte se ha puesto la cosa, yo quiero que usted le dé gracias a Dios porque mire cómo está este templo. Mire cómo está esta iglesia. ¿Y quién hace eso? Eso lo hace el Señor. A nadie le gusta vivir una época como la que estamos viviendo. Pero hay que reconocer algo. Dios está usando esta actual situación para que las personas vengan a Jesucristo. Ante el clamor desesperado de su pueblo por la salvación de una nación, Dios siempre responderá con la lluvia temprana y la tardía. Joel capítulo 2, versículos 23 y 24 nos dicen lo siguiente: las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esos fueron años tristes. Los años previos a los años 90 fueron años en los que era muy difícil ser cristiano. Pero Dios permitió que la puerta se abriese. Porque en medio de la necesidad, la crisis movió a la gente a buscar de Dios. En tiempos en los que había a veces un solo estudiante en el seminario, y hoy estamos teniendo el mayor número de estudiantes de toda la historia del seminario. Pastor Bárbaro hacía una cuenta en esta semana de reunión, y yo no lo sabía. Él dice que nosotros hoy somos más de 800 estudiantes en el seminario. Y en el primer año casi son 50. Ese es el grupo más grande de toda la historia del seminario. ¿Quién hace eso? ¿Quién mueve el corazón de la gente cuando todo el mundo se está yendo? O sea, mientras más personas se están yendo de este país, más personas están aceptando el llamado de Dios para servirle. Eso me dice a mí que Dios está poniendo un sentir de buscar su rostro y de movernos en la obra. La oración de Jesús por la mies se está cumpliendo. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar en ese sentido. Una de las cosas que también los avivamientos nos traen es que debemos estar dispuestos a enfrentar el dolor. Todos los avivamientos duelen, aunque nos duela el proceso de alcanzar a otros para Jesucristo. Dice el salmista en el Salmo 126 que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Pero hay lágrimas. O sea, no vayamos a pensar que todo siempre va a ser bueno, todo siempre va a ser favorable. Los avivamientos siempre han tenido un precio que pagar. A veces ese precio a pagar ha sido que otros se hayan ido. A veces ese precio a pagar ha sido que la situación ha sido diferente, ha sido adversa, ha sido difícil. Los tiempos de dolor son los que han provocado que la gente busque verdaderamente el rostro de Dios. Lo cual me lleva a pensar en una máxima que siempre he creído. No hay bendición que no demande sacrificio. No hay bendición que no demande sacrificio. No podemos esperar alcanzar a las personas con el Evangelio si nosotros no estamos dispuestos a doblar rodillas desesperadamente por ello. No podemos esperar alcanzar a las personas con el Evangelio si no estamos dispuestos a trabajar por eso. A entregar algo a cambio. A dejar a un lado mis gustos, mis deseos, mis preferencias. La bendición solamente la viven
Y el avivamiento solamente lo experimentan aquellos que están dispuestos a entregar algo al Señor. No sé qué debes entregar en tu vida para que veas el avivamiento. Puede que sean tus sueños, puede que sean tus anhelos, pero si tú quieres ver la mano de Dios obrando con poder, a algo tienes que renunciar. No puedes seguir siendo la misma persona que eras, porque así no funciona. ¿Qué estamos dispuestos a entregar a Dios por la salvación de otros? Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Tenemos que llorar. Tenemos que trabajar. Tenemos que sudar por la salvación de las personas. Ellos lloraron cuando estaban en el exilio, pero no abandonaron al Señor. Ellos sufrieron porque vieron a su tierra ser destruida, pero eso no les quitó su deseo de volver a su tierra. Sabemos que Dios lo hará otra vez. La nación pasó por el dolor del exilio, pero Dios hizo que regresaran con gozo a reconstruir el templo y los muros. Dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Los primeros cristianos enfrentaron una fuerte persecución que les costó la vida en muchos casos, pero Dios hizo que la iglesia se expandiera y conquistara al duro imperio romano con la verdad del evangelio. Muchos historiadores creen que la causa por la cual el imperio romano cayó fue por el evangelio. El evangelio, con su mensaje de amor, con su mensaje de perdón, rompió los valores sobre los cuales estaba construido un imperio tan fuerte como el romano. Y mientras más cristianos mataban, más personas se convertían. Alguien dijo que la semilla del cristianismo fue la sangre de los mártires. La razón por la cual la iglesia creció tanto fue porque estuvo dispuesta a dar testimonio en los momentos más difíciles que vivió. La razón por la cual tantas personas se entregaron en aquellos primeros 300 o 400 años fue porque hubo gente que estuvo dispuesta a dar su vida por Jesucristo. Lloraron, sufrieron, pero hoy estamos aquí nosotros. Porque hubo un grupo de gente que fue fiel. ¿Cuánta gente lloró quizás porque venían a un culto y solo habían 3, 5 personas? Porque a más nadie le interesaba el evangelio. Lloraron, sufrieron, pero si hoy pudieran ver lo que nosotros vemos. ¿Cuánto quizás hoy anhelamos cosas que no podemos hacer porque vivimos en Cuba? Y puede que estemos llorando y estemos anhelando esas cosas, pero si Dios quiere en su infinita misericordia, la podremos tener. Nuestro país vivió tiempos duros en contra del evangelio, pero no fue en los tiempos de prosperidad que Dios nos ha dado el crecimiento, sino cuando más fuerte ha sido la crisis. Dios ha sido fiel a su promesa de avivar su obra y lo seguirá haciendo hasta el final. Por eso no me preocupa que la gente se vaya de Cuba. ¿Verdad que a veces nos ponemos a pensar, ay, pero si todo el mundo se va, ¿quiénes van a ser los que toquen en el grupo de alabanza? ¿Quiénes van a ser los que trabajen en los jóvenes? ¿Quiénes van a ser los que lleven adelante el evangelismo? ¿Cuáles van a ser los futuros diáconos de esta iglesia? Dios nos está demostrando una cosa, mientras más gente se va, más gente viene. Mientras más gente está abandonando este país, más gente está viniendo a Jesucristo. Y eso va contra toda la lógica. Porque eso no tiene explicación. Se supone que si se va mucha gente, queden pocos. Pero como esta obra es del Señor, Él es el único que puede hacer realidad el avivamiento. ¿Estamos dispuestos a esperar y ver el avivamiento en nuestra nación? Si somos fieles, el Señor nos lo va a permitir. Si seguimos a Cristo, el Señor nos va a dar esa bendición. Si confiamos en sus promesas, podemos tener la seguridad de que Él lo hará otra vez. Porque lo ha hecho tantas veces en la historia. Porque lo hizo en tu vida. Lo ha hecho en la de todos los que estamos aquí.
Pero yo creo firmemente que en esta mañana lo puede hacer en la de alguien que necesita a Jesucristo. Y se encuentra sentado en esta mañana en uno de estos bancos. Si tú eres esa persona, si tú eres alguien necesitado, triste, si eres alguien que está deprimido, si eres alguien que está viendo que la vida no tiene sentido, yo quiero decirte que Jesús quiere avivar tu vida. Jesús quiere darte algo nuevo. Y la única manera que puedes tener el regalo, el avivamiento, el nuevo nacimiento es solamente si pones tu confianza en Jesucristo. Ahorita te decía, necesitas renunciar a algo. Tienes que soltar algo para que eso ocurra en tu vida. Jesús está diciendo que sueltes hoy tus cargas. Que sueltes tu vida pasada. Que vengas arrepentido a los pies de Jesucristo. Él puede hacer realidad tu avivamiento. Alguien en esta mañana necesita conocer a Jesucristo y quiere hacerlo, simplemente levante su mano para poder orar. Alguien en esta mañana, Dios le bendiga. Alguien en esta mañana está deseando que el Señor avive su vida. La tristeza consume, la preocupación también, pero el verdadero gozo solo viene del Señor. Si quieres ese gozo, lo puedes tener entregando tu vida a Jesucristo. Alguien más en esta mañana quiere hacer esa decisión. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana. Ven a Cristo. Él te está llamando. No tienes por qué tener miedo. No necesitas estar rodeando los muros. No necesitas pensar que estás pasando por el desierto. Simplemente necesitas mirar al que lo puede todo. ¿Alguien más en esta mañana? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú prometes el avivamiento, Señor. En momentos de crisis como los que vivimos, tú prometes, Señor, seguir edificando a tu iglesia. No depende de nosotros, porque nosotros hoy estamos aquí, mañana puede que no estemos. Pero nos gozamos porque siempre, Señor, has sido fiel a tu promesa de cuidar tu iglesia, de avivarla, de edificarla. Señor, te damos gracias por estas vidas que han dado testimonio en esta mañana de que necesitan que tú les avives también a ellos. Hazles volver con gozo, con regocijo. Ayúdales a experimentar la nueva vida que solamente tú ofreces. Te rogamos que produzcas el cambio en sus vidas. Sé con aquellos que aún no lo han hecho. Sé con aquellos que aún no han entendido lo que significa un verdadero avivamiento. Permite que lo puedan tener. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor.